Hola Angela, muchas gracias por venir aquí a mi canal en YouTube. Por favor, puedes hacer una pequeña introducción de quién eres y de dónde eres y todo, todo lo que quieres decir para introducirte. Claro que sí. Hola a todos, mi nombre es Ángela Gutiérrez, yo soy de Colombia, soy profesora de educación infantil, trabajo con niños y niñas, he trabajado en un jardín bilingüe enseñando inglés y español y hace poco llegué de un intercambio cultural que hice en los Estados Unidos por 2 años y medio y trabajé como au pair cuidando niños en 2 familias diferentes. Estuve el primer año con los primeros 2 años con una familia y este año estuve con otra familia. Eh, la primera familia es de New Jersey, la segunda familia es de Virginia, pero con esta segunda familia estuvimos viajando por varios lugares del país. Entonces, ¿viviste en los dos estados? Viví, Virginia o sea, por 2 años viví en New Jersey Ok. y este año viví en Oregon, Oh, estuve un tiempo en Hawái, un tiempo en Kansas, un tiempo en todos Utah y los últimos meses en Virginia, con una familia, con la misma familia. con la familia. Ok. ¿Y cuántos niños había en la familia? Ok, en la primera familia cuidaba a 3 niños, Tres. sí, de 11, 8 y 3 años. Y en Ok. la segunda familia, 2 chiquitos y ellos tienen 3 y 6 años. Ok. Entonces, una variedad de edades en los dos Sí, familias. variedad de edades. En las familias, entonces, ¿qué, qué hiciste con los niños? ¿Estabas enseñando inglés a los niños o solo cuidándoles o haciendo cualquier Eh, cosa que necesitaban? de todo, hacía de Todo. todo un poco. Los cuidaba, principalmente estaba a cargo de su cuidado, de Okay. hacer acompañamiento en refuerzo escolar, o Ujú. sea, con las tareas y demás, y acompañamiento a las actividades extracurriculares, llevarlos si tenían algún evento de baloncesto, fútbol, Okay. cosas así. Eh, y por mi parte me gustaba enseñarles español. Sí, Entonces, tiene sentido, sí. Porque estás. aprendían un poco de español. Y este año estuve con esta familia de los 2 chiquitos, les enseñé español también porque quise Ujú, y le hice un refuerzo al mayor, al de 6 años. ujú. Él ahora sabe leer, sabe matemáticas y está Oh, como en un nivel de segundo, pero hasta ahora empezó en un kindergarten ujú. y en este kindergarten tienen inmersión de español. Es Oh, decir, okay. hablan español e inglés. Entonces ha sido súper interesante ver también el proceso con este chiquito, cómo ha ido aprendiendo. En español. Y ellos, porque una familia fue mudándose mucho. Entonces, esta familia, los niños fueron a la escuela del a No, el niño, homeschool o no, escuela. ok, ellos tenían un currículo de enseñanza en casa, el Ok, cual de homeschool. trabajamos por un Ujú. tiempo, pero también fueron actividades que los papás me decían. Por ejemplo, tiene el programa para que este chiquito, que su nombre es Eugene, para que él aprendiera a leer, tienen un libro que se llama 100 Lessons for Teaching Your Kid to Read. Ok. Entonces, este libro te da como 100 diferentes actividades basadas en el proceso fonético para aprender a Oh, leer. ok. Eh, y el niño salió con un nivel de lectura de segundo grado. Entonces yo le apoyé ese proceso. Y lo mismo en matemáticas, él ya sabe sumar, restar y casi que multiplicar. Y hasta ahora tiene 6 años, entonces es Ok. increíble. Entonces, toda la enseñanza fue en la casa de esos niños. No Exactamente. sé. Ahí, oh, en línea también, quizás no sabes porque quizás no fue tu trabajo, pero ¿fue en la escuela como una escuela en línea y currículo o fue No, solamente los padres solamente lo los creó padres le sobre enviaban, todo? Ujú. había, había una, había un momento en donde como que la profesora, una profe, Ujú. mandaba como información y actividades de Okay. lectura, pero sobre todo el currículo lo tenían los papás y ellos lo acomodaban según como Mm. quisiéramos trabajarlo con él. Ah, ok, qué interesante. Y también enseñaste en Colombia, ¿sí? Enseñaste inglés. Sí, Entonces enseñaste en, el en- español en los Estados Unidos a algunos niños y inglés en Colombia.
exactamente, al grado similar a los niños del kinder. del el kindergarten, kinder. sí. Trabajé bueno, era profe de este jardín y este Ujú. jardín tiene inmersión del inglés. Ah, Es decir, todo el tiempo estábamos hablando en inglés a en los Colombia. niños, sí, Sí. acá en Colombia. Y todo el tiempo les estábamos hablando a los niños en inglés, les enseñábamos diferentes materias, ciencias, matemáticas, sociales, menos español, Ujú. música y educación física, básica, pie. Les enseñábamos en inglés. Todo el tiempo se manejaba como ese ambiente Ujú. bilingüe. Ok, en los dos. Ay, piensas, porque porque no sabía que tienes la experiencia de la escuela. Bueno, no, no enseñaste en la escuela aquí en los Estados Unidos, sí, en la clase bilingüe, pero el estudiante que tuviste en el New Jersey, ¿y eso, En él, Virginia, en Virginia. Virginia, ok. Este estudiante fue a la escuela bilingüe, ¿sí? Sí, empezó. Él no había empezado kindergarten porque hasta ahora cumplió la edad para poder entrar. Oh, ok, solamente lo empezó. Sí, entonces ahorita que entró en fall, Mm, empezó las clases en un colegio que es bilingüe, que tiene inmersión del ok. español. Okay. Sí, tengo curiosidad de que cómo es diferente la escuela bilingüe aquí y en Colombia, pero porque no enseñaste aquí en los Estados Unidos, pero en Colombia, Pero sí pero tengo quizás un sabes un poco. acercamiento, sí, porque pues él me contaba y veía un poco la malla curricular de ellos. Okay. Ujú, Entonces, digamos que en Estados Unidos me parece que la educación para primera infancia ujú. es un poco más flexible, ¿sí? Okay. Entonces, se basa mucho en el aprendizaje desde el juego Ujú, y los niños, la forma en que Eugene aprendía era a partir de canciones. Siempre llegaba con una canción diferente a ujú. la casa cantando en Okay. español, con un vocabulario nuevo y muchos comandos. Okay. En, en cambio, en el colegio que yo tenía, la exigencia de demand was very high. La exigencia fue muy fuerte Ujú, porque la idea es que preparar a los niños para colegios, para su paso a primaria en ujú. colegios campestres o Oh, colegios de educación alta. ujú. Entonces el nivel de inglés era más exigente, me parece aquí. Okay. Pero igual usamos diferentes estrategias a través del juego, Ujú. enseñanza para la comprensión, para que los niños aprendieran este tipo de temas y Mm, como que no se mm. sintieran frustrados aprendiendo un idioma nuevo, porque a veces Okay. es difícil. Sí, Sí, quizás también, porque en Colombia probablemente es más como una necesidad aprender el inglés. Y aquí en los Estados Unidos sí es bueno aprenderlo, porque las personas que lo aprenden van a tener más oportunidades en la vida, en el trabajo, en cualquier cosa, pero no tienen que aprenderlo como para exactamente. funcionar en la sociedad. Pueden funcionar en la sociedad sin el español, pero es mejor si lo hablan. Entonces quizás es un poco porque es más divertido en los Estados Unidos porque no tienen el estrés del, tengo que aprenderlo. Exactamente. Sí. Sí, acá, incluso si no estás en un colegio bilingüe, inglés es una materia que se ve desde pequeños. Ujú. Es parte del currículo siempre. Entonces, sí, lo que tú dices es más una necesidad. Mm. Pero probablemente lo aprenden más, aprenden mejor el inglés que aprendemos el español aquí. Porque algunos, no, es mucho, tenemos que hacer aquí mucho, mucho trabajo fuera de la escuela para aprenderlo bien. Ok, Es posible, o si los estudiantes están en una escuela como bilingüe y tienen el ambiente inmersivo, así lo pueden aprender y pueden tener una fluidez en el idioma, pero la mayoría que empiezan en uh, es la escuela secundaria, algo así, tienen que trabajar muchísimo para claro, aprenderlo fuera de la escuela. Y ustedes sí trabajan, sí, siempre trabajan, pero uh, hace niños, de niños, de exacto. niños. Ajá. Igual esto depende de la institución, Ujú, depende del colegio y depende de la ubicación. Porque, por ejemplo, en la ciudad sí es posible encontrar colegios
que te van a enseñar inglés desde primeros niveles, pero en el campo es otra situación. El acceso a la educación es un poco más difícil y el acceso, digamos, a la enseñanza del inglés es difícil. Eh, y la calidad de la educación varía también en instituciones que son privadas o en instituciones públicas. Mm, ujú, Entonces, para aprender inglés depende. A veces cuando terminas, digamos, se vienen como 10 años estudiando inglés, las bases es un inglés básico. ujú, Y como no estamos en contexto, la mayor, por decir así, falencia en algunas instituciones es que pueden aprender mucho grammar, toda la parte de pronto de leer y escribir, pero para el hablar les cuesta demasiado. Entonces ahí mm, es cuando se buscan como otras opciones, como institutos de inglés, para practicar esta habilidad. sí. Pero es bueno que hay tantas opciones a aprender como las otras instituciones. Pero aquí también hay las escuelas privadas y públicas y por supuesto las escuelas privadas tienen más recursos, menos estudiantes en la clase, entonces los estudiantes reciben más atención Una del educación maestro, sí, personalizada. más atención, ajá, todos. Pero también aquí tenemos una variedad de escuelas públicas. Es así en Colombia también Sí, como las escuelas bilingües, las escuelas monolingües, las escuelas del charter, las escuelas ok. del todos, las escuelas en que bueno, los estudiantes pueden estudiar en casa y estudiar en línea. Tenemos todos en la educación pública. Ok, sí. Creo que en la mayoría, si no me equivoco, siempre se estudia inglés, no Okay. importa. Así sea el inglés básico. No sé en el contexto rural, en the countryside, Mm, no sé sí. un poco sobre esto. Eh, Creo que es diferente, pero sí hay propuestas de bilingüismo en el país. Mm, Entonces, pero también hay instituciones públicas que básicamente en cuanto al manejo del inglés, sí, sí es como la misma, mm, pero tenemos, depende de los recursos económicos también de sí. cada gobierno. Entonces, si se tiene recursos, pues puede acceder a una educación en casa. Y ahorita con el tema de la pandemia, Ujú, está hubo, el, fue una educación voy a pues preguntar online. sobre esto, sí, sobre esto aquí ahora, porque hay, porque la disponibilidad de los recursos de tecnología, de computadores y todo esto, los estudiantes ahora o en los últimos años estaban estudiando en casa o un poco en persona, porque no tienen computadores muchas personas. Bueno, exactamente, o sea, dependiendo de los recursos. Básicamente por la pandemia todo les tocó estudiar desde casa Ujú, y tendrían que mirar de alguna manera cómo podían acceder a un ujú. computador. Algunas instituciones dieron computadores y otro medio que sé que usaron era el WhatsApp, la Oh, aplicación de okay, WhatsApp. en phone. Sí, Ujú. entonces en el celular los profesores mandaban las tareas o actividades Ah, por hacer por grupos de WhatsApp y los chicos hacían estas actividades. Pero ujú, obviamente eso requirió otro proceso con los padres de familia ujú, porque no podían trabajar, tenían que ayudar a los niños. ujú, Y escuché hace poco que en the countryside, en la parte rural, ujú. utilizaron la radio. Oh, They use because they don't have computers, no tienen ujú. computadores y el acceso a estos, Oh, entonces utilizaban no, la radio sí, muy para, difícil comunicarse con eso. utilizaban Okay. la radio del pueblo Ujú. para dar a conocer las actividades que tenían que realizar los Oh, niños. qué creativa. Para algo, Yeah. pero Sí, difícil. Eh, Oh, yo, yo que no estuve este año de pandemia, yo estuve el año de pandemia en Estados Unidos, mm, admiro mucho a los maestros de acá que trabajaron muy fuertemente para sacar adelante el año escolar con los niños, con mm, los estudiantes, porque sé cuán difícil puede resultar, especialmente uno por los recursos y dos porque es otra manera de enseñanza. Tres, siendo maestro, tú no estás acostumbrado a sí. enseñarle a un computador Mm, ni tener una clase, entonces tocó aprender sobre tecnología, recursos, ujú, adquirir todas estas herramientas y
de una manera muy rápida, porque la Sí. educación tenía que seguir. Ujú. Sí, y no saben si, los maestros no saben si los estudiantes están haciendo las tareas o no, o no, si no tienen computadoras y no pueden hacer las clases en Zoom como hacemos aquí, porque tenemos, muchos distritos escolares tienen computadoras para todos en el Exactamente, distrito. No todos, tenemos algunos aquí también que no tienen computadoras para todos y es difícil, pero los que tienen es como clases así, pero exacto. con you know, 3 personas en la pantalla. Pero, pero muchos no tienen eso y no saben qué están haciendo, entonces Es sí, difícil es llevar el difícil. proceso de Ujú, cada uno. Sí. sí. Okay. Muchas gracias, Ángela. Ángela, Ángela con Y. Estoy pensando en inglés, en español. Ángela, Sí, Ángela. Ok, Ángela. Y también estoy pensando en la Y, Ángela sí, la con Y. Y. Ya, Ángela con Y. Sí, estoy pensando en todo. Pero Y. muchas gracias por venir aquí al YouTube y sí, vamos a continuar esta conversación en Instagram. Entonces, las personas que están viendo este video en YouTube pueden ver el replay de nuestro live hoy. Nuestro live, sí, va a estar en mi feed en Instagram para que ellos puedan ustedes pueden venir y ver el resto de esta conversación. Me encanta. Sí, sí. Gracias, Ángela. A Ahí, ti, Sara. sí, nos Gracias. vemos en algunos minutos. Ok. Bye.